Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Es una alegría poder estar una vez más a través de este medio con ustedes. De verdad que es un gran privilegio que el Señor nos da de poder transmitir su palabra por este medio. Y bueno, en esta hora yo les pido favor que puedan ahí en sus hogares abrir su Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 17. Cuando lo tengan me pueden contestar con un fuerte amén o escribirlo aquí en los comentarios. Y si en caso no tienen su Biblia ahí a la mano o no tendrán Biblia, pues aquí en la pantalla estará apareciendo el texto mientras lo vamos leyendo. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Bueno, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe en esta hora y que sea todo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por el momento que tú nos das en esta preciosa hora de poder escudriñar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento, en la transmisión, Señor, o por los hermanos que escucharán más adelante, Señor, que sea tu palabra la que toque el corazón de cada uno de ellos, Padre bendito. Yo te doy gracias, Padre Santo, por haberme dado esta oportunidad de poder estar aquí y poder predicar tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, por las personas que este mensaje les llegará, Señor, que, Padre bendito, sea de bendición para ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en esta hora, pues, en el tema para esta pequeña enseñanza es venzamos el orgullo. ¿Por qué venzamos el orgullo? Bueno, si ustedes recordarán, vamos a leer un poco esta historia. Ustedes se recordarán que esta historia nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Y esta inicia en el capítulo 15, en el versículo 11. Y dicen: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el versículo que leímos decía: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, y ahí continúa la historia. Yo sé que ustedes conocen esta historia, pero en esta historia pues nosotros podemos ver muchas enseñanzas. Y hoy tomaremos un poco la vida acerca de este hijo pródigo, que ustedes se recordarán en lo que acabamos de leer, donde él le pide al padre el que le dé todo lo que a él le pertenecía, lo que el padre le tenía que dar. Y pues él decide agarrarlo y decide irse y decide malgastar todo. Y estando en ese lugar, cuando empiezan a tener el problema de sufrir por escasez de comida, él se da cuenta que ya todo se le estaba acabando, y aún dándose cuenta de todo eso, él seguía gastando. Y yo me imagino que en ese tiempo no había un teléfono como para llamar o algún correo como para enviar un email o mandar ahí un WhatsApp al papá. Sin embargo, yo sé que él podía regresar, porque después él lo hace. Pero él, ahí sí que viendo el tema del orgullo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido en algún momento que nos alejamos de algo
Y por el orgullo nuestro, nosotros decidimos no querer regresar. Y a veces esperamos hasta el último momento para nosotros regresar a las cosas del Señor. Yo no sé, bueno, ahora aplicándolo a lo que nosotros vivimos, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han sentido que las cosas en el Señor en su vida han ido cambiando. ¿Cuántos en algún momento se han dado cuenta que ahora cuando oran, la oración no es la misma que hacía hace unos 2 años, hace unos 3 años o hace tal vez 10 años? ¿O cuántos no se han estado dando cuenta que tal vez ahora que ponen una alabanza ya no sienten lo mismo que sentían hace un par de días, hace un par de meses? Y muchas veces yo sé que ustedes, y bueno, en mi caso yo también me he dado cuenta acerca de esto, cuando nuestra vida espiritual empieza a ir en picada, empieza a ir para abajo. Y en ocasiones nosotros todavía por ese orgullo nuestro, eso que está dentro de nosotros, empezamos a decir, no, yo estoy bien. Y creemos estar bien y queremos, ahí sí que queremos que todo marche bien aún así como estamos. Y en ocasiones pues nosotros empezamos ahí sí que a luchar con nuestras propias fuerzas, a querer vencer eso, a decir, bueno, yo hace 5 años yo participaba en la iglesia, yo tal vez era el que predicaba, yo tal vez era el que daba la alabanza, yo tal vez era el que dirigía tal grupo, y bueno, si yo era así, yo puedo ahora. Durante este tiempo de la pandemia, que ya llevamos 1 año y días desde que inició esto aquí, por lo menos aquí en Bélgica, y yo sé que en muchos países de Latinoamérica también fue más o menos por estas fechas, y muchas de las personas que a veces actuábamos o trabajábamos dentro de las iglesias, debido a esto, pues nos empezamos a alejar, nos empezamos a distanciar de las cosas del Señor. Y tal vez en el momento, yo no sé cuántos de ustedes recordarán que en el momento que empezó a pasar todo esto, pues nosotros, yo sé que en muchos empezó a entrar el temor, el miedo, que las cosas se han estado cumpliendo conforme a la palabra del Señor. Nosotros no sabemos cuál va a ser el día, la hora que el Señor venga. Y yo recuerdo que muchos en el momento empezaron a buscar más del Señor y a buscar prédicas y a ver en internet, a cantar las alabanzas en internet. Y no les digo que esto sea malo, porque en ese momento a nosotros nos sirvió bastante. A nosotros nos ayudó bastante todos estos medios, así como actualmente aún seguimos todavía en algunos casos. Pero nosotros nos dimos cuenta cómo nosotros tal vez por un temor más allá de, por un miedo más allá de un temor hacia Dios, empezamos a buscar más del Señor. Sin embargo, pues empezó a volverse todo algo cotidiano, una rutina, y todo empezó a marchar nuevamente como que adaptándose a nuestra vida. Y durante todo este tiempo pues empezamos a dejar de asistir a los templos porque no se podía. Y muchas cosas que fueron pasando, y como líderes y como tal vez personas que el Señor nos puso o les puso en algún lugar en especial para poder dirigir a su pueblo, empezamos a ver como que el distanciamiento aún de nuestra propia vida. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se empezaron a dar cuenta que la oración ya no era como ustedes la realizaban meses atrás. Que cantar una alabanza o ponerse a cantar esa preciosa canción de Como en el cielo, o Toda la noche sin parar, o canciones de este estilo, que empezaron a dejar de mover en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, ese deseo de alabar al Señor. Y empezamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos. Sin embargo, pues tiempo después, el Señor nos dio el privilegio de volver a su casa y de decir, bueno, hagamos las cosas de nuevo, trabajemos, es momento de hacer las cosas en las que nos equivocamos muchas veces, el volver a regresar a las cosas que el Señor desea que nosotros hagamos. Sin embargo, nuestro orgullo a veces con las personas o con las organizaciones, nosotros empezamos a decir,
Bueno, no, porque tal vez en el tiempo que pasó yo me di cuenta de que no era necesaria la iglesia, que no era necesario un templo y yo voy a seguir de esta manera y yo sigo buscando al Señor a través de los videos y de verdad, yo les vuelvo a repetir, no es malo buscar al Señor a través de los videos, a través de estas plataformas, a través de YouTube, a través de todos los medios que ustedes, que tenemos actualmente. Sin embargo, sí que nos demos cuenta cómo va nuestra vida espiritual. Si realmente en nuestra vida espiritual ha cambiado o nuestra vida espiritual en lugar de aumentar va cayendo. Yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo esto, el Señor por algo te puso en un lugar, el Señor por algo te puso en una iglesia, el Señor por algo te puso en esa ciudad, por algo el Señor permitió que tú estuvieras ahí. Y si el Señor permitió y está permitiendo que tú estés en ese lugar, es porque es la voluntad del Señor. Y como les digo, está bien que podamos ver videos, que podamos ver transmisiones como esta, que podamos ver, pero también regresar a la casa del Señor. Si ustedes se dan cuenta en esta historia del hijo pródigo, es una historia que nos marcó bastante. Porque, bueno, yo me imagino que cuando él empezó a gastar el dinero, él se dio cuenta. Yo sé que en ese tiempo él no tenía una tarjeta de crédito como para ir poniendo la tarjeta de crédito y sin darse cuenta cuánto había en el banco. Él tenía el dinero y él sabía que cada noche, cada cosa que él iba gastando, porque él la gastaba con todo, me imagino, en fiestas, gastaba en pagarle, dice ahí en unos versículos adelante cuando su hermano se queja, dice que lo gastaba en rameras, que lo gastaba en tantas cosas, que yo me imagino que él se iba dando cuenta de cuánto le quedaba. Pero a pesar de darse cuenta, su orgullo, el decir, no, yo ya salí, yo no puedo regresar, yo no puedo ir otra vez y regresar a ese lugar, él seguía queriendo luchar con su propio orgullo. Y a pesar de eso, cuando se queda sin nada, todavía sin quedarse sin nada, todavía no entraba en su corazón, un corazón duro, el querer regresar a la casa de su padre a poder pedir ayuda. Tuvo que llegar hasta el momento donde él tenía que tener hambre, el ver a los cerdos comer y desear la comida de ellos para él romper ese orgullo. ¿Hasta dónde a veces nosotros tenemos que llegar? Es muy difícil a veces entender que el Señor nos ha dado todo y el Señor nos ha dado el privilegio de que nosotros podamos hacer lo que nosotros querramos. Pero en momentos, aún dándonos cuenta que tal vez las cosas van marchando mal, nosotros no regresamos a la casa de Dios. No regresamos a ese lugar que tal vez yo no quiero regresar ahí porque el líder no me ha ayudado, el líder no me toma en cuenta, o el líder que está ahí, poniendo la palabra al líder, no nos ha podido tal vez visitar o cosas por el estilo. Y que muchas cosas, y después decimos, no, por eso yo no quiero regresar y todo. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta que la casa del Señor es donde el Señor nos está esperando. El Señor está en todo lugar y nosotros sabemos eso. Pero la casa del Señor es donde nosotros podemos, como lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros podemos recargar las energías y retomar nuevas fuerzas para continuar con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Necesitamos regresar a la casa del Señor. Necesitamos regresar a ese lugar, a ese punto donde nosotros manteníamos una relación perfecta, bueno, tal vez no perfecta, pero teníamos una relación más constante con el Señor. Y darnos cuenta que los tiempos han cambiado. Darnos cuenta que los últimos tiempos están más cerca en cada momento que pasa. Y darnos cuenta que estamos ahora en un punto donde nos toca buscar del Señor. Donde si el Señor me colocó en un lugar es porque el Señor sabe que en ese lugar pues Él me puede utilizar. No es que yo sea, que el Señor necesita de mí. Porque si yo no voy a estar, el Señor va a encontrar a otra persona. Pero sin embargo, el Señor en su infinita misericordia te puede utilizar con tus dones, tus talentos, con todo lo que tú tienes. Ahora, sin embargo, a veces decimos, no, es que yo no quiero regresar a esa iglesia porque
esa iglesia tal vez hay tantos problemas, hay tantas cosas que suceden ahí. Y hermanos, yo se los digo aquí honestamente, no va a haber iglesia sin problemas, no va a haber iglesia sin luchas. Al final, el Señor vino por todos los pecadores y todos los que estamos aquí, todos los que estamos en el templo, terminamos siendo pecadores y terminamos teniendo nuestras propias luchas. Y sin embargo, como iglesias, cuando nosotros avanzamos, pero no, el avanzar no va a decir de que la iglesia es una iglesia de santos. Si al final la iglesia fuera de santos, el Señor no estuviera ahí, porque el Señor está en búsqueda de todos los que están necesitados, en todos los que necesitamos del Señor para que Él nos pueda perdonar. Nosotros recordamos la historia, yo no sé si ustedes recordarán la historia de Naamán, que está en 2 de Reyes capítulo 5. Y aquí me llama mucho la atención que también hay una parte aquí del orgullo, pero vamos a tocar otro punto aquí, donde Naamán, ustedes recuerdan que él era un general de Siria y era una persona muy reconocida, cuenta en este capítulo, donde el rey el rey de Siria lo tenía él como un personaje muy reconocido en Siria, pero este hombre Naamán tenía una enfermedad llamada lepra. Y ustedes la conocen, pues al final dice que ellos siempre iban a Israel y siempre que tenían guerras con ellos, terminaban trayendo a gente para que fueran esclavos de ellos. Y entre todo eso que pasó, en una ocasión, Naamán trae a una niña a su casa, a una niña de Israel que termina sirviendo en la casa de Naamán. Sin embargo, pues en la historia no cuenta que la trataran mal ni nada por el estilo, pero ella servía y la niña, siendo una niña, le habla a Naamán y le dice a la esposa, si mi señor fuera allá a Israel y le pidiera al profeta de Samaria que está en aquel lugar que lo sanara, él podrá ser sano. Entonces Naamán, al escuchar esto, pues llega con el rey y le dice al rey, mira lo que me dijo, bueno, la niña y todo. Y el rey de Siria decide mandarle una carta al rey de Israel en este lugar. Y cuando le manda la carta, pues le dice al rey que por favor sanara a Naamán. Y el rey molesto dice, ¿acaso soy yo Dios? Y se rasga la ropa. Y le dice, ¿acaso soy yo Dios para quitar la vida o para sanar a alguien? Y en eso se entera pues el profeta de este lugar, que era Eliseo. Y Eliseo le manda una carta también al rey y le dice, ¿sabes qué? Mándamelo para mi casa, y para que él reconozca y él se entere que en este lugar hay un profeta del Señor. Bueno, Naamán decide ir. Y cuando llega Naamán a la casa de Eliseo, él toca la puerta y en lugar de que salga Eliseo, sale un discípulo de Eliseo y le da el mensaje, un mensajero de Eliseo, y le da el mensaje y le dice a Naamán, dice, bueno, de parte de Eliseo, pero de parte de Dios, que para ser sano tienes que irte al río de Jordán y sumergirte 7 veces y el Señor te sanará. Bueno, me imagino a Naamán siendo un general, siendo una persona de alto nivel, que una persona no lo haya recibido. O sea, es como quien dice, poniéndonos en este tiempo, que el presidente tal vez de alguna, o el alcalde, pongamos, de alguna ciudad, llegar a buscarnos y que en lugar de que nosotros saliéramos, mandáramos a alguien, a nuestro amigo o alguien que está ahí con nosotros a atenderlo. Y pues Naamán en este tiempo, pues él se molestó y dijo, primero, ni siquiera me salió a atender. Segundo, me dice que vaya a un río, que es el río Jordán, que es hasta muchos mejores ríos hay en Siria. Y él menciona 2, que es el río de Habana y el río Farfar. Y mencionan esto y dice, hasta mejores son estos ríos. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y ahí entra el tema del orgullo. Él
él orgullosamente por lo que él era, por lo que él se sentía, él cree que esas palabras que acaba de escuchar no eran las correctas para su persona. Sin embargo, los sirvientes o los que acompañaban a Naamán, le dicen a Naamán, ellos siendo más humildes en ese momento, le dicen a Naamán, Señor, pero si este hombre te hubiera pedido algo más difícil, ¿tú lo hubieras hecho? Y pues me imagino a Naamán así como que con la duda y pensando, y diría que sí, si fuera algo más difícil que irse a meter a un río que tal vez que es sucio, que bueno, en la historia nos cuenta que este río de Jordán no era tan limpio, entonces él lo hubiera hecho. ¿Y cómo es de irse a meter a un río que era sucio? Sin embargo, en la historia nosotros podemos ver que era el río Jordán, el mismo río donde Jesús se bautizó. Y aquí me llama mucho la atención porque es un río sucio, es un río que tal vez era con aguas turbias, me imagino que en ese tiempo tal vez la gente no llegaba a ese río por cómo era. Sin embargo, en ese lugar, en ese río, el Señor sanó a este hombre. Sin embargo, en ese lugar, el Señor Dios permitió que Jesús se bautizara en este río. Imagínense qué impresionante es eso. Y yo lo tomo porque entonces me pongo a pensar, la iglesia muchas veces se va a ver sucia, se va a ver con aguas turbias, se van a ver problemas, pero cuando el Señor ha decidido que ese lugar es para adorar al Señor, ahí va a estar Dios. Ahí van a ser sanos los hombres, ahí van a ser bautizados, ahí van a ver la misericordia del Señor. Así que en esta hora yo te animo, seas de la iglesia que seas, si el Señor te puso en un lugar, es para que tú también seas parte de. Es para que el Señor no es porque necesita de ti, sino que el Señor quiere utilizarte. El Señor quiere que tú seas parte de esa obra. Y entonces es momento de que tú llegues, que tú regreses a la casa con esa humildad, que tal vez que no te sientas mal por regresar, que no te sientas mal porque tal vez en algún momento de repente hablaste mal de ese templo, de repente hablaste mal del pastor, de repente hablaste mal de algún líder. Que no te sientas mal, solamente recuerda humillarte delante del Señor. Y si tú te humillas, si tú regresas a ese lugar, te estarán esperando con los brazos abiertos. Tal vez alguna persona tal vez te podrá ver mal o no sé qué podrá pasar si en algún momento llegas a regresar, pero recuerda que es un lugar donde las personas que están para poder reconstruir su vida. Pero yo te digo que habrán personas que te ayudarán. El pastor estará ahí con el deseo de ayudarte, pero nosotros tenemos que humillarnos al regresar. Así como el hijo pródigo se humilló. Pero no esperes como el hijo pródigo hasta llegar a desear la comida de los cerdos. No esperes hasta ese momento. No esperes a ya estar en lo más bajo para regresar a la casa del Señor. No esperes todo eso para poder buscar del Señor. Si tú ya te has dado cuenta, humíllate, recuerda, ahí sí que sé humilde, deja el orgullo por un lado y regresa a la casa del Señor, busca la presencia del Señor. Así como Naamán, al final hay personas que nos alientan y escucha a las personas. Si te están diciendo que regreses a la casa del Señor, regresa a la casa de Dios, busca al Señor y verás que encontrarás sanidad en ti. Y regresarás y tal vez hasta más de lo que antes fuiste. Porque muchas veces nos sentimos como que fuimos muy espirituales y no merecemos una iglesia donde estamos, un templo donde estamos. Y sin embargo eso es nuestro orgullo el que nos está atacando. Es ahí donde nosotros debemos de reconocer de que nos estamos alejando. Debemos de reconocer que ahora cantar alabaré o cantar no hay Dios o cantar todos esos preciosos cantos que nosotros les llamamos antiguos por la época en que se crearon, tal vez ya no nos hacen sentir nada. Sin embargo,
Si nosotros regresamos al Señor, si nosotros dejamos ese orgullo por un lado, tú sentirás la presencia del Dios al cantar esas hermosas alabanzas. Y no solo esas, las nuevas también. El Señor ha utilizado a las personas de antes como a las personas de ahora. El Señor es el mismo de antes, de hoy, y Él seguirá siendo el mismo Dios. El Señor seguirá utilizando a las personas que Él desea utilizar. Pero el Señor necesita ver nuestra humildad. El Señor necesita que nosotros nos postremos delante de Él. Y bueno, en esta hora pues hay un versículo en Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Dice, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Bueno, en esta hora vamos a orar y espero que esta reflexión haya sido de bendición para ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que pudo escuchar en esta hora tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú quien siempre los guardes, Padre bendito. Que seas tú, Padre Santo, que si en algún momento ellos se han sentido solos, se han sentido desanimados, Padre bendito, que ellos puedan reconocer la necesidad que hay en ti. Que ellos puedan reconocer el regresar a tu casa, el buscarte a ti, Padre bendito. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de estos hermanos, por sus familias, Padre Santo, por sus hogares, Señor, por cada uno de los que los rodean, Señor, que ellos puedan ver la diferencia que es en ellos, Señor. Yo te doy gracias por estos hermanos, Señor, por los que tú has utilizado en un tiempo anterior, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que sus talentos puedan ponerse al servicio de la casa de Dios, que tus talentos, que los talentos de ellos, Padre Santo, puedan ser puestos, Señor, para servirte a ti. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos. Y te pido, Padre Santo, por las personas que están empezando, Señor. Que seas tú, Padre Santo, quien toque sus corazones. Que seas tú, Padre bendito, quien les llene de tu presencia. Que seas tú, Padre Santo, que les muestre lo hermoso que es estar dentro de tu casa, Padre bendito. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre bendito, por mi vida, por la vida de los hermanos que has estado utilizando hasta este momento. Que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, tú nos sigues ayudando, Señor, para poder mantener, Padre Santo, tu palabra, dándotela a tu pueblo, Señor. También, Padre Santo, yo te pido por cada uno de los hermanos que ha tenido una petición de oración. Que, Padre bendito, que seas tú, Padre Santo, que nos sigas guardando, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. También, Padre Santo, yo te pido por Alonso y Melissa, Señor. Yo te pido por ellos, Padre bendito. Tú sabes que ellos han tenido una pérdida familiar muy importante en estos días, Padre bendito. Yo te pido, Padre, que tú seas quien les reconforte su corazón, quien nos ayudes, Padre Santo, a que ellos puedan entender, Padre bendito, que si tú permitiste esto, ha sido con un propósito, Padre Santo. Yo solamente te pido que tú les manifiestes tu presencia en mi corazón de ellos. Alonso es un niño, Padre bendito. Es un niño, Padre Santo, que ha perdido a su padre. Y Melissa, Padre Santo, ha perdido a su esposo. Yo te pido, Padre bendito, por la vida de ellos, que tú los guardes, Padre Santo. Guárdalos, Padre bendito, y ayúdalos, dales fuerza, dale, Padre bendito, lo que ellos necesiten en estos momentos. Te doy gracias, Padre Santo, también por las personas que han sido sanas, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por lo que tú has hecho y porque nos sigues mostrando tu infinita misericordia a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, les seguimos esperando. Les recordamos que los viernes tenemos servicio presencial y también virtual. Si ustedes pueden venir, bienvenidos serán. Empezamos a las 7:15, pero la iglesia ya está abierta, el templo ya está abierto desde las 6:30. Si ustedes pueden venir, sabemos que algunos trabajan, ahí sí que si no se puede, pues está la transmisión que también vamos a estar realizando a esa misma hora. Y el día domingo iniciamos nuestros servicios a la 1:15, pero el templo ya está abierto desde las 12, así que si usted desea venir, puede tomar su lugar, puede ahí sí que estar orándole al Señor mientras iniciamos nuestro servicio. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, esperamos seguirnos viendo en una próxima. Bendiciones.